de urnas, la alteración del padrón, el cierre de centros de votación, entre otros que buscaban favorecer al Partido Nacional del presidente actual, Juan Orlando Hernández, quien persigue la reelección a pesar de estar prohibida constitucionalmente. Los resultados parciales entregados tarde por el tribunal mostraban una clara ventaja de la alianza de oposición, calificada como estadísticamente irreversible para especialistas y reconocida por el candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, quien ocupa el tercer lugar en las votaciones. Aparentemente, la dificultad de revertir mediante el fraude una votación tan ampliamente en contra a nivel presidencial hace demorar el anuncio de los resultados, mientras se busca asegurar también a través de actos fraudulentos una cuota de poder en el Congreso suficiente para llenar los cambios exigidos por la comunidad hondureña y abrir el camino a un eventual golpe de Estado. Eso lo están diciendo algunos sectores de la oposición. Esto es lo que están afirmando, sobre todo y en particular un profesor universitario, Ramón Benjamín, de allá. Así que bueno, nosotros vamos a analizar este tema y hoy está aquí acompañándonos esta mañana Alejandro Barahona, analista. ¿Qué es lo que está sucediendo, Alejandro, en Honduras esta mañana? Buenos días. Bueno, muy buenos días, tanto a los que nos ven como nos escuchan. Sin duda, una elección sin precedentes en Honduras. Recordemos, hace 8 años, el golpe de Estado que sufrió Manuel Zelaya como presidente. Todos recordaremos ver al expresidente bajar de un avión en el aeropuerto Juan Santamaría y en aquel momento don Oscar Arias recibiéndolo como presidente de la República. Entonces, la democracia en Honduras es un tema frágil, y frágil también porque recordemos que es uno de los países que ha sido suspendido por la OEA precisamente por temas democráticos. Esta elección es la primera en 35 años, donde lo que se está también planteando es la posibilidad de una reelección de un presidente de la República. Y esto es un tema de alguna manera contradictorio, porque don Juan Orlando Hernández, actual presidente y representante del Partido Nacional, fue uno de aquellos senadores que se había opuesto a la posibilidad de que Manuel Zelaya consultara a la ciudadanía de cara a la posibilidad de reelección. Y eso siempre se justificó como la razón por la cual se dio el golpe en Honduras. Hoy el Partido Nacional en gobierno no es que promueve una reforma constitucional para permitir la reelección, sino que se hace algo parecido a lo que se hizo en Costa Rica. Una resolución de la Corte Suprema de Justicia, en el caso costarricense acordamos que era la Corte Constitucional, la Sala Constitucional, y vía esa posibilidad se permite la reelección, tema que ayer también se anuncia pasa en Bolivia. Que sabemos… por su cuarto periodo. Claro. Entonces tenemos toda una ola en términos de reelección promovida tanto por gobiernos de derecha como de izquierda, como de centro en América Latina, y que no le ha caído bien, vamos a decir, al subcontinente. Pero entrando en materia de lo que ha sido esta elección, lo primero que hay que decir, además del tema de la reelección, que tácitamente está prohibida en la Constitución, es que esta elección se volvió una especie de referéndum para efectos de Juan Orlando Hernández, o sea, si se mantenía o no en el poder. Y llama mucho la atención que el partido de oposición que está liderando los resultados, el que preside Salvador Narzala, en realidad… el nombre hemos dicho alianza, pero es alianza opositora contra la dictadura, que habla muy fuerte, o sea, sí, claro. No es solo un partido de oposición, es que lo que está planteando es que están en contra de la dictadura. Un señalamiento. Un señalamiento al Partido Nacional, pero también a esa actitud que ha tenido el Partido Nacional de copar todas las estructuras de poder, desde la Corte Suprema, pasando también por el Tribunal Supremo. Por eso los cuestionamientos también que se hacían antes de las elecciones y por supuesto durante lo que llevamos en términos de la parcialidad
del Tribunal Supremo. Y esto es un tema muy importante. Pero vamos a los números para que los televidentes y quienes nos oyen puedan tener una idea. El domingo, aunque se había anunciado previamente que se iban a dar los resultados, el tribunal, los últimos resultados que da oficiales es al 57% de las mesas escrutadas, y ahí el partido de oposición logra el 45%. Y Juan Orlando Hernández roza el 40%. Exacto. Entonces hay una diferencia de 5%. Algunos datos que consultaba ayer en la noche para refrescar los datos a propósito de la entrevista de hoy, señalaban que la diferencia al 67% era de apenas un 0.3% en los datos entre uno y el otro. O sea, la tendencia se mantiene. La gran duda va en torno a qué tanto las mesas en las áreas rurales, que son las que faltaban por escrutar, puedan cambiar esa tendencia. Efectivamente coincido con lo que señalabas. Es difícil también no solamente revertir, podría cortarse esta distancia, sino que hoy día hay señalamientos muy duros contra el Tribunal Supremo de Elecciones. Es más, la misión de la Unión Europea de Observadores Electorales ha manifestado su preocupación sobre la parcialidad con que ha trabajado el Tribunal Supremo de Elecciones. Y aunque legalmente tienen hasta 15 días después del domingo para pronunciarse, hoy día con la tecnología y con la transparencia que exigen los ciudadanos, es inadmisible que se tarden días para hacer un pronunciamiento. A menos que haya un conteo manual. Pero bueno, pero eso sería posterior. O sea, ya una vez dados los resultados, antes de que sean oficiales, entonces se puede hacer un conteo, especialmente cuando hay dudas o cuando los márgenes son muy cortos. Y hay que, por supuesto, tener plena claridad antes de ya el pronunciamiento definitivo. Pero los resultados deben de transparentarse en términos de cómo se van recibiendo, se van emitiendo, no solo para efectos de Honduras, sino, diría yo, para el mundo entero que observa con mucha preocupación estas elecciones. Un dato también adicional, por supuesto, es que el opositor Salvador Narsala tiene el apoyo de Manuel Zelaya, ese expresidente hondureño que todos conocemos bien. Y por supuesto este es otro elemento muy importante, porque efectivamente si se confirma el triunfo de la oposición de la alianza, vuelve al poder Manuel Zelaya tendría un papel mucho más protagónico después de, recordemos que aunque fue hace 8 años el golpe, hace 6 es que logra regresar a Honduras, porque se le limitaba la posibilidad que regresara. Pero un dato también muy interesante en esto, no es solamente lo que hace el tribunal, sino lo que hacen los mismos participantes. Y aquí la gran duda ha sido porque los dos candidatos que encabezan, los dos se han pronunciado y los dos han hecho, digamos, pronunciado diciendo que han ganado y han hecho movilizaciones en torno a esto. Solamente don Luis Orlando Zelaya, el que va de tercer lugar, que logró alrededor del 13%, no solo reconoció que había perdido, sino que reconoció el triunfo de Narsala. Entonces, esto todavía reafirma más ese proceso. Aquí la gran duda no es solamente quién ganó, sino si efectivamente la democracia va a imperar y va a reconocer ese resultado, en términos no solo de la madurez, sino de lo reciente del caso del golpe a Manuel Zelaya. No, y se le ve a Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, arengando en varias de las manifestaciones, de los mitines políticos, digamos así, se le ha visto participar. Pero entonces, es por eso que podría uno entender que se han retrasado los datos, la entrega de los datos de ese conteo, que los tenían para este jueves, para mañana. Hay dos versiones. La oficial es que ellos no darán resultados, o sea, cambiaron su posición hasta que no tengan absoluta claridad de los resultados. Y digo cambiado de posición porque inicialmente habían dicho que iban a estar dando los datos conforme fueran llegando, un poco como sucede en este país también. La otra versión es que lo que se está fraguando es un golpe. Un fraude. Un fraude, ¿verdad? Un fraude para pronunciar o para reelegir a Juan Orlando Hernández. Y esa es la preocupación que yo creo que está en el ambiente y no ayuda la posición del tribunal de no transparentar los resultados, porque este silencio de estos días lo que ha hecho sin duda alguna es aumentar la incertidumbre y la desconfianza en Honduras. Hay como una tensa calma,
pero en el que uno dice, o se viene el vendaval después o efectivamente sale el sol. Un poco los dos escenarios son los que estamos con la expectativa. Por supuesto, como centroamericanos, tenemos que estar muy atentos, no solo a los resultados, sino a lo que dicen los observadores internacionales, porque Manuel Zelaya ha pedido que no se retiren los observadores hasta que el tribunal no emita un resultado. Y ya se fueron, no se mantienen. A ver, algunos se han retirado, ¿verdad? Pero digamos que las misiones principales con los coordinadores se mantienen. Y digo misiones, no solo la Unión Europea, está por supuesto la OEA y está Naciones Unidas. Entonces, aquí hay un elemento vital también en torno a lo que los observadores en terreno puedan terminar aclarando como partes independientes de este proceso. Y hay otro elemento que de alguna manera también podríamos sumar a esto, ese que al final aquí hay tres temas que yo creo que están gravitando subterráneamente en lo que está ocurriendo, y es los graves señalamientos de casos de corrupción que hay en Honduras en torno a su gobierno, y que quizás esto también explica por qué se quiere retener el poder, porque se teme que en el cambio los investiguen y pase lo que está pasando en El Salvador, un montón de expresidentes y funcionarios condenados por casos de corrupción. Ayer el expresidente Funes tiene en primera instancia una sentencia en términos de los señalamientos de corrupción, y recordémonos que no es el primero, es por lo menos el cuarto en la historia reciente. Entonces, en el caso de Honduras también preocupa, en un país de los más desiguales de América Latina, y ese es un tema de la mayor importancia, y junto a El Salvador las mayores tasas de inseguridad, de homicidios que existe a nivel, yo no diría solo la ciudad más insegura del mundo, sino del mundo. Y además, si lo comparamos en que no son países que están en estado de guerra para tener esos niveles de inseguridad. Exacto. Y esos son elementos que están gravitando en el contexto, no solo político, sino también social en Honduras. Estamos haciendo contacto con Gerson Medina, del Movimiento Popular de Honduras. Buenos días, Gerson. Él es una de las voces que está en este momento vigilante de lo que está aconteciendo en Honduras. ¿Qué nos puedes relatar aquí a Costa Rica, en la revista Costa Rica Noticias, de lo que está aconteciendo allá, de la expectativa enorme que hay de esos resultados y de las acciones que se están emprendiendo por parte de la ciudadanía? Buen día, muchas gracias. Un saludo a los hermanos costarricenses y hermanas costarricenses. Bueno, en realidad en Honduras ustedes ya dieron un antecedente, que el día domingo se llevaron a cabo las elecciones generales para elegir a presidente, a diputados y alcaldes. Dada la situación, nosotros como hondureños teníamos previsto que iba a haber fraude. Dicho y hecho está sucediendo, pero nunca en la historia de Honduras se había catalogado. Una es decir, la población salió a votar masivamente, y salió a votar masivamente en contra de una dictadura que se está, bueno, ya instalada en el país desde el golpe de Estado, ¿no? Los antecedentes vienen marcando desde el golpe de Estado la ruptura institucional. Y es por ello que la institucionalidad como tal en el país es una institucionalidad fracasada. Y ahora lo vemos con el Tribunal Supremo Electoral, que el presidente Nargala lo llama que no es supremo, sino que es un tribunal manipulado, en este caso, por el dictador Juan Orlando Hernández. Nunca en la historia nosotros como hondureños habíamos conocido que los datos, en este caso, para presidente, los habíamos conocido 3 o 4 días después de las elecciones, y anteriormente el Tribunal Supremo Electoral había dado a conocer, es decir, el domingo que se desarrollaban las elecciones, a las 7 el primer diagnóstico, luego a las 9 y a las 11 de la noche ya sabíamos quién era el presidente. En mi caso yo participé en una de las urnas por el Partido Libre, en este caso por la alianza de oposición, que iban unidos 2 partidos, el Fino y también Libre, en el departamento de Santa Bárbara. Se armaron unas buenas estructuras a nivel de la alianza de oposición. Número 1, como hondureños estuvimos pendientes del cuidado del voto y de las actas también. Se organizó una estructura
antifraude, comandos antifraude, así le llamamos. Es decir, luchamos contra todo y lo vencimos en las urnas. Ahora, tal como ustedes lo están diciendo ahí, el dictador Juan Orlando no quiere reconocer los datos. En este caso, que la alianza de oposición, si ustedes entran a la página del Tribunal Supremo Electoral en Honduras, ahí se miran las gráficas. Gerson, ¿puedo interrumpirte un momento, Gerson Medina, del Movimiento Popular de Honduras? Mañana es que se darían los datos, que hay movilizaciones, piensan hacer, no sé, piquetes en distintas partes del país. ¿Cuál es ese ambiente que se está viviendo allá en Honduras? ¿De mucha tensión? Sí, ya desde el día lunes se han estado llevando a cabo movilizaciones en las dos ciudades importantes, en Tegucigalpa y San Pedro Sula. El día de ayer se llevó un plantón en el Tribunal Supremo Electoral y una movilización aquí en San Pedro Sula también, Cortés, en el departamento de Cortés, que es una de las segundas ciudades más importantes del país por ser una ciudad industrial. El día de ayer hubo esta movilización, anoche en Tegucigalpa ya había tomas de carreteras en barrios y colonias. Ahora a las 8 de la mañana está también la convocatoria del presidente Narrala en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Hay un ambiente de tensión, se pronostica que es un autogolpe de Estado, dado que en este caso el Tribunal Supremo Electoral ya tiene en este caso quién es el ganador, y el ganador es el ingeniero Salvador Narrala. Datos que conocimos nosotros, como les mencionaba, yo participé en una de las urnas, y uno de los datos que se escrutaron, es decir, se dieron a conocer tanto en las mesas como a las urnas donde se desarrollaron las votaciones, a las 6 de la tarde ya sabíamos. Y todo se mandó al sistema del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros como alianza de oposición teníamos también un sistema de monitoreo, tenemos copias de las actas, estamos 100% seguros que el ingeniero Salvador Narrala ha ganado por un 5% de diferencia. Hay un ambiente de tensión, se pronostica que es un autogolpe de Estado, dado que la institucionalidad no funciona. Ahora el dictador Juan Orlando ya está militarizado, Tegucigalpa, a uno de los medios de comunicación que ha estado a favor en este caso, y ha pronosticado que Salvador Narrala es el presidente, ya está militarizado, que es el medio de comunicación UNETV en Tegucigalpa, y así las calles también. Perfecto. Desde el día de ayer ya hay una militarización total en Honduras. Perfecto, gracias a Gerson Medina del Movimiento Popular de Honduras, que nos pone en perspectiva el ambiente de tensión que se vive allá, manifestaciones, plantones, mítines políticos en protesta por que no se den los resultados de inmediato, y dicen hay un total convencimiento de que las elecciones las ganó Salvador Narrala. Bueno, y además pareciera, según los datos, que también ganaría de los 300 escaños a nivel parlamentario 160, o tendría mayoría simple. Control. Y de los 128 diputados, 62 escaños. No tendría mayoría simple, pero a nivel de alcalde, de los 300, alcaldes, 160 alcaldías serían de la oposición también. Dato muy importante el que nos aportaba el invitado en términos de Gerson Medina, en términos de la militarización también. Por eso se habla también de la dictadura. Aquí tendremos que ver con mucho cuidado qué ocurre a nivel del ejército, ¿verdad? Y no solamente en el plano inmediato, sino también a partir de la declaración que pudiera hacer el tribunal y las reacciones, porque el tema es que los dos bandos que han ido ganando las elecciones, los dos se sienten ganadores. Entonces, cualquiera que sea el resultado va a generar reacción en la otra mitad de la población. Está muy polarizado también el ambiente. Y eso es de vital importancia en momentos donde se duda
de la institucionalidad. Lo entendemos también los costarricenses recientemente, pero por supuesto no es comparable a lo que ha venido sucediendo en Honduras. ¿Cómo queda Honduras? Tenemos que irnos yendo. ¿Cómo quedaría Honduras? ¿En qué posición queda Honduras en este momento? Ya está fuera de la OEA. Bueno, recordemos también que precisamente a raíz de estas elecciones y lo que digan las misiones de observación, podría no solo quedar fuera de la OEA, podría también tener sanciones a nivel, por ejemplo, de la Unión Europea. Entonces, por eso decimos que las misiones son tan importantes porque pueden dirimir efectivamente los resultados y qué tanto puedan cambiar las tendencias y cuáles serán los razonamientos que se puedan alegar. Entonces, hay que ser cuidadoso, pero muy responsable con lo que pueda ocurrir en Honduras, porque lo que ocurre en Honduras nos daña la imagen en todo Centroamérica y por supuesto Costa Rica no se desconecta de la subregión centroamericana. Muchas gracias, Alejandro Barahona, por ponernos en perspectiva este tema. Vamos a una pausa y ya venimos para cerrar. Mantener al día su pasaporte es muy fácil. En el BCR puede solicitar la cita en línea. Solo tiene que ingresar a bancobcr.com, elegir la oficina más cercana para su cita, el día y la hora. O puede hacerlo llamando al 800 BCR Cita. Recuerde que puede tramitar su pasaporte por primera vez o renovarlo. También le ayudamos con pasaportes para menores de edad. Obtenga su cita en línea ágil y rápido. Somos el Banco de Costa Rica. Te animarías a saltar al vacío desde esta altura, pero no le temes a conducir a exceso de velocidad. ¿Sabías que chocar de frente contra un objeto rígido en un vehículo sin cinturón a una velocidad de 90 km/h equivale a lanzarse al vacío desde un edificio de 30 metros? La mala elección de la velocidad provoca